amigos, en primer lugar, muchas gracias de todo corazón por participar en esta asamblea en la cual estamos tratando un asunto de suma importancia para el pueblo de México y la nación. Ahora más que nunca adquiere relevancia lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por eso, por estar aquí. Debo decir también que no celebramos este acto en el Zócalo porque, como sabemos, allí se están manifestando en defensa de sus derechos los maestros del país, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad. El tema principal de esta asamblea es el de ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos. Desde hace muchos años, con argumentos y de manera consecuente, hemos venido luchando en contra de la política económica que se impuso en nuestro país desde hace 30 años y se definió con mayor énfasis durante el gobierno corrupto y entreguista de Carlos Salinas de Gortari. Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral, político, hemos retrocedido, aunque debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México. En nuestro país, esta política fue aplicada por primera vez cuando la dictadura de Porfirio Díaz. Recordemos que en ese entonces se entregaron a particulares, nacionales y sobre todo a extranjeros, las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras, el petróleo, y para ello se cancelaron los derechos políticos y las libertades de los ciudadanos. Inclusive se fortaleció el viejo régimen colonial esclavista. Por eso, aun cuando este modelo económico se ha venido implantando en otros países del mundo, para nosotros el llamado neoliberalismo no es más
que neoporfirismo. No obstante, los promotores de esta política económica, con el cinismo que los caracteriza desde el principio hasta la actualidad, no han dejado de hablar de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es un regreso al pasado, el volver a una de las épocas más siniestras de la historia de México. Además, hay suficientes pruebas de que la política económica aplicada desde 1983 ha provocado la ruina del país, y no podría ser de otra forma, porque solo ha consistido en trasladar bienes y riquezas del pueblo y de la nación a un pequeño grupo. A estas alturas conviene preguntar: ¿en qué se benefició el pueblo de México con la entrega de la banca nacional? Hoy casi todos los bancos están en manos de extranjeros. Han sido rescatados con el presupuesto público, con el dinero de todos los mexicanos. No cumplen con su función de otorgar créditos. Cobran excesivos intereses y comisiones por encima de las tasas internacionales, y año con año obtienen miles de millones de pesos de utilidades que transfieren a sus países de origen. ¿En qué se beneficiaron los mexicanos? Con la privatización del sistema de telecomunicaciones. ¿Qué? ¿No acaso el servicio de telefonía y del internet es de los más caros, atrasados y lentos del mundo? ¿Qué beneficios se han obtenido del monopolio de los medios de comunicación, cuyos concesionarios han recibido dinero a raudales del presupuesto público? Son guardianes del régimen corrupto, con prácticas totalitarias que van desde la manipulación, el ocultamiento de la verdad, hasta el desprestigio y la destrucción de opositores. ¿En qué se avanzó con la privatización de los ferrocarriles nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga? Una imagen de lo más dolorosa de este funesto retroceso es el caso de la Bestia o Tren de la Muerte. ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 50 millones de hectáreas, el 25% del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y el cobre? Los trabajadores mineros mexicanos ganan en promedio 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Un dato muy revelador: las empresas de este ramo han extraído en solo 10 años el doble de la plata y del oro que se llevaron los españoles en 300 años, sin pagar nada de impuestos por la extracción de esta riqueza, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. Y así podríamos seguir preguntando a estos políticos irresponsables y corruptos sobre los beneficios de la privatización de otras empresas públicas, como las líneas aéreas, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los ingenios azucareros, los complejos petroquímicos, las plantas de fertilizantes y muchas más. En realidad,
Nada bueno ha significado esta política para el desarrollo de México. En 30 años, ni siquiera en términos cuantitativos hemos avanzado. En este tiempo nos hemos colocado incluso por debajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades consideradas como informales. Hoy más de la mitad de los mexicanos trabaja de esta forma precaria y sin ninguna seguridad social. Tampoco debemos pasar por alto que por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, por la falta de empleos y por la desatención a los jóvenes, se desató la inseguridad y la violencia que ha cobrado miles de muertes en nuestro país. Por eso, por todo ello, resulta indignante e inaceptable que ahora de manera descarada y prepotente pretendan despojar a la nación del sector energético para cancelar por completo el futuro del pueblo y de las nuevas generaciones. Aunque aquí ya se ha dicho, y muy bien, de todas maneras conviene explicar de manera sencilla qué es lo que traman con la llamada reforma energética. En primer lugar, como ellos mismos lo han señalado, quieren con la reforma al artículo 27 de la Constitución otorgar contratos de utilidad compartida, es decir, pretenden que se compartan las ganancias del petróleo que son del pueblo de México con empresas petroleras extranjeras. Téngase en cuenta que hoy los ingresos anuales por venta de petróleo y derivados representan alrededor de 125,000 millones de dólares y el 90% es utilidad o ganancia. Y esta gente, estos ambiciosos, estos enfermos de codicia, enajenados, tienen la intención de que las empresas extranjeras contratadas para la exploración y perforación de pozos se queden hasta con el 50% de las utilidades, como lo aseguró Videgaray, secretario de Hacienda, porque según él, cito textualmente, eso es lo razonable. Todo ello con la mentira de que hay que sacar el petróleo de las aguas profundas y que no hay inversión ni tecnología, cuando lo cierto es que las reservas probadas de petróleo están en la costa del Golfo de México, en tierra y en aguas someras. Asimismo, como aquí se ha dicho, desde la expropiación petrolera, los trabajadores y técnicos mexicanos siempre han sabido hacer su trabajo, siempre han sabido cómo extraer el petróleo. En cuanto a la falta de inversión, baste decir que Pemex es de las empresas más rentables del mundo y que desde luego tiene recursos suficientes para autofinanciarse, pero además se pueden liberar fondos, como lo propuse durante la campaña, con un plan de austeridad y combatiendo la corrupción que llevan a cabo funcionarios y contratistas de Pemex y del gobierno en general. Es cosa nada más y nada menos de amarrarle las manos a los salinistas,
a los panistas como Fox y Calderón, a los discípulos de Montiel, a los gobernadores corruptos, a los líderes sindicales como Romero de Champs, y cerrarle la llave del presupuesto a los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación. Hay que reducir los elevados sueldos y los privilegios de la alta burocracia, empezando por cancelar la compra por 7,000 millones de pesos. Eso vale el avión de Peña Nieto. Así como muchas otras extravagancias que ofenden al pueblo de México. De modo que no hay ninguna razón para privatizar el petróleo. Se trata de un vil y descarado atraco que significaría entregar de 30 a 40,000 millones de dólares anuales a las empresas extranjeras. Y por si fuese poco, este defalco a la hacienda pública quieren taparlo aumentando los impuestos, lo que hoy por la tarde darán a conocer con la envoltura de reforma hacendaria. Aquí abro un paréntesis para comentarles que sí es muy importante lo que todos hacemos, el que participemos, el que nos movilicemos. De acuerdo a la ley, se tiene como plazo para presentar el presupuesto del año próximo, o el término legal es del 1 de septiembre al día 8. Por este movimiento, de eso no tengo la menor duda. Como íbamos a estar por la mañana, decidieron ellos presentar su propuesta hasta la tarde del día de hoy, el último día en que se vence el plazo, porque no querían que supiéramos lo que van a dar a conocer, como si fuese un misterio. ¿Qué es lo que van a dar a conocer el día de hoy? Los aumentos de impuestos. Eso sí, bien envueltos. Así como manejaron lo de la iniciativa de reforma energética, que utilizaron de manera vil e infame la imagen del general Lázaro Cárdenas. Así, a partir de hoy, con todos los medios de comunicación, desde luego con honrosas excepciones, van a decir que esa reforma hacendaria nos conviene a todos los mexicanos, cuando en realidad lo que quieren es tapar el hueco, el hoyo que dejaría la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros, aumentando los impuestos a todos los mexicanos. Hoy va a hablar Peña de este asunto, pero ya de una vez les adelantamos cuál es el propósito, qué es lo que están realmente tramando. Ya no van a volver a engañar al pueblo de México. En esencia, van a proponer a los mexicanos que paguemos la factura por la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros. Sí, está claro, van a entregar utilidades del petróleo, van a reducir los derechos que actualmente paga Pemex para que las empresas extranjeras ya no paguen derechos. De esta manera no se va a recibir la cantidad que actualmente entrega Pemex a la Secretaría de Hacienda, y ese déficit, ese faltante, lo quieren llenar, tapar, aumentando los impuestos a todos
los mexicanos. Esa es, en esencia, la estrategia perversa que quieren imponer. Pero hay algo más. Con la reforma al artículo 28 constitucional, están considerando privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica, el transporte y la distribución de los energéticos, con lo cual se dejará a nuestro país sin la posibilidad de utilizar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Es decir, dejarían al Estado mexicano sin ninguna opción para promover la industria nacional y para fomentar nuevas fuentes de energía. No habría posibilidad para impulsar el desarrollo del país, para crear empleos, para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, en beneficio de los consumidores y de las empresas. Por eso es sumamente grave lo que están queriendo imponer, sin exagerar. Es un acto de traición a la patria de mayor o igual magnitud que los consumados por Santana, por Porfirio Díaz o por Carlos Salinas de Gortari. De ese tamaño, de esa dimensión, es la traición que quieren consumar con estas dos reformas, con la llamada reforma energética y con la llamada reforma hacendaria. Todo esto lo advertimos desde la campaña, desde el debate. Dijimos con mucha claridad que los que se creen amos y señores de México buscaban imponer a Peña Nieto, como lo hicieron con la compra de millones de votos y traficando con la pobreza de la gente, con el único propósito de tener en la presidencia de la República a un pañaguado, ignorante de la historia, frívolo, un simple personaje de escenografía. Agréguese que si permitimos esta felonía, el país se seguirá hundiendo, desgraciadamente. No es cierto, como ellos sostienen, que ese es el camino hacia el crecimiento, hacia el empleo, hacia el bienestar. Si así fuera, ya se estaría viendo, ya estaríamos viendo los beneficios, que acaso no llevan 30 años aplicando sus llamadas reformas estructurales, que solo han dejado ruina, incertidumbre y violencia. Lo que sí puede asegurarse es que si hoy la política antipopular y entreguista ha dejado un salto de 53 multimillonarios con 53 millones de pobres, un multimillonario por cada millón de pobres. Si se privatiza el sector energético, esta cifra de la ignominia y de la desigualdad obscena, monstruosa, pasaría en 3 años a 63 multimillonarios con 63 millones de pobres, con el agravante, y esto lo subrayo, que van a entrar a escena nuevos actores económicos y políticos del extranjero, que con más dinero, con más influencias, con más poder, tratarán de imponerse durante mucho tiempo por encima de nuestros derechos como nación libre, independiente y soberana. Amigas y amigos,
Como se comprenderá, son tiempos de definición. O actuamos ahora o nos costará más, en todo sentido, retomar el camino de la honestidad, la justicia, el desarrollo, la paz, la democracia y la independencia. Estoy convencido que si todos los que estamos aquí hacemos lo que nos corresponde, podemos impedir con la movilización ciudadana pacífica la privatización del sector energético y los aumentos de los impuestos. Sí podemos lograrlo. Depende de nosotros. Tenemos la experiencia. Cuando era jefe de gobierno y me desaforaron, ¿quién me sacó a flote? El pueblo movilizado, porque el pueblo es mucha pieza. La democracia es el pueblo el que manda. Va a depender de nosotros. Depende que hagamos antes que nada, aunque ustedes ya se están adelantando, el compromiso de que vamos a dedicar toda nuestra imaginación, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo para salir victoriosos en este desafío. Por eso les pregunto si vamos a ir hacia adelante. ¡Sí! ¡Vamos! Ahora bien, les propongo una estrategia y dos acciones inmediatas. La estrategia consiste en reafirmar el compromiso y aplicar en la práctica, en todos nuestros actos, el principio de la no violencia. Repito, la violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. Nuestro movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico. Por eso debemos evitar por todos los medios la provocación. ¿Está claro? Sí. Cuidar entre todos que no haya infiltrados. No permitir que se introduzcan halcones del gobierno en nuestro movimiento, provocadores que se hacen pasar por muy radicales, por extremistas, cuando en realidad están cumpliendo órdenes desde lo más alto del poder. ¿Está claro esto, verdad? Mucho ojo. Tomando en cuenta que es muy importante el inicio de este movimiento, de esta lucha, defensa de la economía popular y del petróleo, tomando en cuenta todo lo que está en juego,